Bueno, cuando hablamos del Evangelio, se dice que el centro, su centro, es la redención. Y es la verdad. Cuando hablamos de redención, para que usted sepa cuál es el centro del Evangelio, la redención es el rescate que Dios hizo hacia los pecadores. Ese rescate que solamente es logrado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todos los beneficios que de esa muerte se obtienen. Ahora, si ese es el centro de la redención, la esencia de esta redención es el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó un alto precio por esos pecadores. Y es de esta esencia del Evangelio de la cual estamos hablando en esta serie de enseñanzas. La justificación por medio de la fe en Cristo. Mire, si alguien pretende predicar de Cristo, el Evangelio para la salvación, y omite esta bendita y gloriosa verdad, entonces está desfigurando el alma y quitando la sustancia del mensaje divino. ¿Ven por qué es que, hermanos, hablamos de que ese evangelio que predican donde Dios es solo amor es una desfiguración? Es ofender al mismo Dios, es decirle mentiras a los hombres. ¿Por qué? Porque, hermanos, si usted quita esto, si usted omite esta bendita verdad, entonces no es un evangelio completo. Ahora, aunque les he hablado que esta doctrina de la justificación es un acto externo al hombre, porque lo hemos hablado, no puede haber una conversión, no la puede haber. No puede haber una santificación en un alma, en el alma de una persona, sin la doctrina del sacrificio sustituto de Cristo. No lo puede haber. Yo sé que eso es una obra externa, pero sin esta obra y sin esta doctrina, usted no puede ser creyente. Es imposible. Porque en la cruz se encuentra la vida para uno que está muerto espiritualmente. Solo en la cruz, hermano. No hay ningún otro lugar. Por esta razón, estos temas no pueden ser tomados a la ligera. No pueden ser expuestos rápido. Por eso no se puede tomar en una o dos enseñanzas. No obstante, aunque yo pudiese exponer muchos sermones acerca de ello, me quedaría corto para explicar el gran misterio de Dios, para declarar a un pecador justo delante de sus ojos. Es necesario entonces que podamos dejar en claro en qué consiste esto de la justificación. Podamos dejar en claro su significado y su naturaleza. Así que lo que pretendo en esto es poder, hermanos, y en esta mañana recordar y afirmar aquellas cosas que seguramente ya hemos escuchado, pero con un propósito, con el propósito de que alumbre más nuestro entendimiento del Evangelio, esa salvación. Pues una cosa sé, no hay nada que pueda conmover más un corazón que como lo hace la cruz de Cristo. No hay nada más, hermano. Hasta este punto, he procurado dar algunas características que nos ayudan a entender este tema. Hemos definido la justificación como ese acto judicial de Dios en el cual se hace una declaración de su parte hacia la persona del pecador. Hemos hablado de esto, ¿no? Allí, Dios como juez justo de toda la tierra, declara justo al pecador que ha puesto su total confianza en Cristo para salvación. Y en esa declaración se ratifica que todas las demandas de su santa y justa ley que han sido quebrantadas por el pecador culpable han sido plenamente satisfechas y cumplidas en la obra de Cristo, trayendo así justificación o trayendo al justificado unos beneficios maravillosos, como lo es el perdón de los pecados y ser restituido, traído nuevamente al favor de Dios, al favor divino. Eso es lo que hemos hablado. Yo espero que usted recuerde todo esto, porque aquí se lo he resumido muy resumidamente. Y todo esto realizado como un acto libre y voluntario de la gracia maravillosa de Dios. Porque lo que merecía el pecador al haber quebrantado la santa y justa ley del Señor era ¿qué?
la justa y santa retribución del castigo que la ley impone sobre el pecador, que es la condenación. Y esta gracia es tomada por el pecador por la sola fe, por la mano de la fe. Así que en la justificación estuvimos hablando un poco hace una semana que lo entregó. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Mire, yo no sé qué otra expresión hay para poder profundizar ese sentido de lo que es la inmensidad del amor y la justicia de Dios, como lo tenemos ahí. Lo entregó por nosotros. Porque yo pregunto, ¿quién entregó a Jesús para morir? Y la gente podría decir, uy, lo entregó Judas por unas monedas de plata. La gente podría decir, no, lo entregó Pilato por miedo a la gente. Se podría llegar a decir, los judíos lo entregaron por envidia. ¿Sí o no? Pero yo quiero decir una cosa. Dios usó a estos para entregar a su propio Hijo. Fue Dios quien lo entregó por amor. Y a este, dice la Escritura, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién lo entregó? Dios. Y es en esta bendita y maravillosa transacción donde usted y yo tenemos entonces que quitar. Hermano, quite, porque a veces pensar en Judas, pensar en Pilato, en los judíos, hace que usted pierda la esencia de lo que fue hecho en la cruz del Calvario. Hermano, cuando usted y yo vemos el intercambio que Dios hizo, porque Dios lo entregó, quitemos de vista a los traidores, quitemos de vista a los acusadores, a sus asesinas, y solamente vea a Dios sufriendo como padre al entregar a su Hijo. ¿Y sabe por qué? Bueno, sufriendo como padre no. Dios entregó a su Hijo por su justicia. ¿Por qué razón? Porque tenía en su corazón y en su mente a aquellos que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso lo entregó. ¿Y a qué fue entregado? A las manos de hombres malvados. A la pobreza, a la necesidad, al desprecio, a la infamia, al dolor, a la tristeza, al sufrimiento incomparable y a una muerte muy cruel e ignominiosa que merecíamos usted y yo. Se lo dije en Isaías capítulo 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a todo padecimiento. ¿Y por quién fue entregado este bendito Salvador? ¿Por quién? Por la iglesia. Por esa iglesia comprada con su propia sangre. Ahora, tal vez la gente puede pensar de muchas maneras, porque de cierta manera muchas de las denominaciones religiosas hablan de que Jesucristo tal vez no fue ese del que hablan las Escrituras, sino que Cristo murió como mártir. O no, murió como un modelo, como alguien a quien debemos simplemente imitar. No, Cristo murió como un sustituto y fue por su muerte sustitutiva que usted y yo, Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por los pecadores. Ay, hermanos, qué bendita verdad de la cual un pecador por fe se apropia. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que da la fe. Así que Cristo llevó nuestros pecados. Fue Cristo condenado en nuestro lugar. Su muerte expiatoria respondió a las exigencias de la justicia divina. Y con esta muerte de Cristo en la cruz, la exigencia y la santidad de la ley divina sigue siendo justa y perfecta. Así que, ¿quién puede condenar a aquellos por quienes Cristo murió? Dígame usted. ¿Quién puede hacerlo? Esa es la seguridad que tiene un creyente en Jesús. Que nadie lo podrá condenar porque Él pagó. Así que ahí en la cruz, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aún el más ignorante, aún el más débil, aún el más pobre, puede enfrentarse al enemigo que tiene, al enemigo que lo acusa, a todas estas cosas, a esa maldición, puede enfrentarse. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso solamente puede ser visto en la cruz del Calvario con nuestro Salvador. Les acabo de dar entonces, con lo que les digo, un pequeño recorderis de lo que hemos visto. Y de esto lo hago con la única intención de que su corazón esté siendo levantado para poder seguir escuchando lo que el Señor hizo en favor de pecadores. Porque si estas cosas a usted de verdad no lo conmueven, hermano, sinceramente yo le puedo decir a usted una cosa: no hay cosa más dura que su corazón. No hay nada más duro. Así que quiero seguir afirmando el hecho de que la justificación es un acto declarativo y no una transformación en el hombre. Eso es lo que quiero seguirles hablando y afirmando. Aunque yo les dije hace una semana que sí hay un cambio en la justificación, ¿recuerdan? Sí lo hay. ¿Y cuál es este cambio? Este es un cambio sobre el estado o condición del hombre delante del juez y delante de su justicia, donde el justificado queda sin deuda ante el juez y ante la justicia. Ese es el cambio que hay. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, mis queridos hermanos, voy a seguirles hablando acerca de la naturaleza de esta justificación. Y para seguir hablando y digamos que entrándonos en este tema, tenemos que ver que la justificación es un acto de doble beneficio. La justificación es un acto que trae doble beneficio. Doble beneficio. Mire que este pasaje nos dice que por la fe justificados tenemos algo. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos algo. Tenemos un precioso beneficio. Y esto nos ayuda a ampliar nuestro entendimiento de lo que significa esta obra de la justificación. Y esta doctrina, cuando hablamos de la justificación, podemos observarla desde dos perspectivas. Cuando hablamos de la justificación, podemos ver la justificación desde una parte negativa y desde otra parte positiva. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahora, cuando hablamos de la parte negativa de este acto de la justificación, esta parte negativa del acto de la justificación tiene que ver con el trato, tiene que ver con el tratamiento que Dios le da a la pena y el castigo de la culpabilidad del hombre. Más adelante usted va a poder entender esto con lo que le voy a decir. Es decir, en la parte negativa de la justificación, lo que podemos observar es cómo se puede absolver a uno que es culpable. ¿Cómo declarar justo a uno que es culpable bajo el tratamiento de qué? De la pena y el castigo. Esa es la parte negativa. Pero por otro lado, usted y yo tenemos la parte positiva del acto de la justificación. Y en el acto y en la parte positiva de la justificación, lo que tenemos es el beneficio que ofrece esa justificación sobre el pecador redimido. Acá se lo estoy diciendo de manera muy resumida, yo se lo voy a explicar. No se me asuste. Cuando hablamos de la parte negativa de este acto, ¿cierto? Podemos observar, o esto que yo le estoy hablando, tanto del beneficio doble que trae la justificación, la parte positiva y la parte negativa, esto lo podemos ilustrar y lo podemos ver mejor en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Jesucristo es la respuesta de cada parte de la salvación de un alma. Usted no le busque respuesta a su salvación por fuera de Jesucristo. Nunca lo haga. ¿Por qué me salvó el Señor? No, por eso. No. La respuesta, toda respuesta respecto a la salvación está en Cristo, en nadie más. En nadie más. Recuerden que yo desde aquí les he hablado, por ejemplo, de la obediencia de Cristo. ¿La hemos hablado? Y yo les he hablado que en la obediencia de Cristo hay una parte activa y otra ¿qué? Pasiva. Activa y pasiva. Son dos partes que tienen que ver con la obediencia de Cristo. En estos dos aspectos, tanto pasiva como activa.
Y es en esta obediencia de Cristo, en esta obediencia tanto activa como pasiva, que a Cristo se le otorgó una justicia propia. Nadie más en la tierra tiene justicia propia, nadie más. Solo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón Jesucristo tiene una justicia propia? Bueno, por esta obediencia. Y activamente, la obediencia activa de Cristo hace que Cristo sea el justo. Recuerden que les dije hace una semana que solo la Biblia considera justo a Cristo, a nadie más. ¿Por qué razón? Porque en esa justicia o en esa obediencia activa, mientras Cristo vivió en esta tierra y caminó en ella desde su nacimiento hasta el día de su muerte, Cristo fue un fiel cumplidor de la ley. Y no solamente en la letra, sino también en toda su extensión. Es decir, Cristo en su obediencia activa cumplió perfectamente, obedeció perfectamente todos y cada uno de los mandamientos de Dios escritos en su palabra. Cristo se lo dijo a Juan el Bautista en el momento de su bautismo. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista le decía, pero ¿cómo te voy a bautizar? Más bien tú bautízame a mí. ¿Sí recuerdan eso? ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ven que Cristo no se saltó nada? Nada se saltó el Señor Jesucristo. En Jesucristo estaba el deseo. En la mente de Cristo y en el corazón de Cristo solamente había una cosa, solo una cosa. No como usted y yo, que tenemos comer, beber, dormir, vestir y Dios. No, para Cristo estaba Dios, 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 Dios en la comida, Dios en el sustento, Dios en la dormida, Dios en caminar, Dios en el hablar, Dios en el ver, Dios en el oír, Dios en todo, Dios, 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 Dios. Por eso Cristo es un fiel cumplidor de los mandamientos ¿de quién? De Dios. Así que el deber que tenía todo hombre en esta tierra y en el cual fracasamos completamente, Cristo lo cumplió en su obediencia activa. ¿Entienden entonces la obediencia activa? ¿Sí? Por eso es que Cristo tiene justicia propia. Nadie lo culpó de pecado. Nadie. Aunque cargó con el pecado, Cristo nunca fue culpable de pecado. Cristo no podía ser pecador. Cristo no tenía conocimiento personal del pecado como usted y yo sí. No lo tenía. A lo largo de toda la vida de Cristo nunca cometió una ofensa contra la ley de Dios. Nunca cometió una ofensa contra el bien. Porque la ley de Dios moraba ¿en dónde? En su corazón. Él mismo la dio. Era la naturaleza de Cristo ser santo. Así que él podía decirle a todo el mundo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Como dice Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién lo podía redarguir de pecado? Nadie. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Tal vez todos puedan levantar la mano. ¿Ven? Solo hay uno justo. Nadie más. Así que de esta manera Cristo obtiene justicia propia por su obediencia, ¿qué? Activa. Como fiel y perfecto cumplidor de la ley de Dios en toda la letra y en toda la extensión. Ahora, su obediencia pasiva también le otorga esa justicia perfecta. Pues esta obediencia pasiva se refiere a cómo él mismo, cómo Cristo tomó el castigo y el juicio que requería el quebrantamiento de la ley allí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Castigo que realmente merecía ¿quién? El que la quebrantó, ¿quién? Usted y yo. Usted y yo. Ahora, ¿cuál fue el castigo que soportó y llevó Cristo en su obediencia pasiva? ¿Cuál fue el castigo que soportó y llevó Cristo en su obediencia pasiva? La muerte. La muerte. Porque esa era la paga del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, dice Romanos. Así que Cristo allí en la muerte, él sufrió allí como si hubiese vivido para quebrantar la ley de Dios. Eso fue lo que pasó. En su obediencia pasiva, Cristo soporta la muerte, sufriendo como si él
hubiese vivido para quebrantar la ley de Dios. Pero no solamente esto. Además de esto, Cristo sufrió la ira de Dios. Sufrió en esas horas negras el infierno que correspondía a los pecadores. ¿Y sabe para qué lo sufrió? Para que ellos pudiesen recibir una bendición. Entonces, bajo su obediencia activa y su obediencia pasiva, Cristo obtiene ¿qué? Una justicia propia. Así que podemos hablar de que Cristo es el hombre perfecto. No hay nadie más. No hay nadie más perfecto. Y es por este hombre perfecto, por esta justicia propia de Cristo, que un pecador puede ser declarado justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene una justicia por obediencia a la ley, activamente y pasivamente. ¿Quién la tiene? Cristo. Y ese Cristo que la logró para él, ¿la puede qué? Regalar, compartir. Nuestro Señor Jesucristo como hombre fue puesto bajo la ley, pero Cristo no le debía nada, nada a la ley. Nada le debía a la ley. ¿Y por qué no le debía nada a la ley? Porque la cumplió a la perfección en todos los sentidos. Así que cuando Él se convierte en cumplidor de esa ley, no le debe nada a la ley, sino que más bien la ley le debe a Él, es apto para tomar el lugar de otros a los cuales la ley condenaba. Yo espero que usted me esté entendiendo esto, hermano, porque yo quiero que esto quede claro en el corazón. Así que cuando hablamos de la declaración de Dios en la justificación, decimos que las demandas, recuerden, otra vez más la definición de la justificación. Decimos que las demandas de su ley fueron plenamente satisfechas. ¿Sí? Ahora, yo espero que usted, después de lo que yo le haya dicho, entienda qué quiere decir que las demandas de la ley de Dios quedaron plenamente satisfechas, porque yo veo que a veces no lo entienden. Yo veo que no lo entienden. Porque yo veo a veces, ¿qué veo a veces? Que esto es como un juego de palabras para la gente. Las demandas de Dios quedaron plenamente satisfechas, pero no se entiende. Pero le acabo de dar todo para que usted pueda entender qué significa que las demandas de la ley de Dios quedaron plenamente satisfechas. ¿Por qué? Porque hubo una realidad cumplida. ¿Cuál es la realidad cumplida? La ley de Dios fue satisfecha en el cumplimiento moral perfecto de Cristo en su obediencia activa. ¿Entienden? ¿Sí? ¿De verdad? Desde que nació hasta que murió, lo único que hizo fue vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Él fue lo único que hizo. ¿Sí? Moralmente vivió perfectamente. De esa manera cumplió la ley. ¿Sí? Ahora, judicialmente también la cumplió. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando recibió el castigo completo, total de la justicia de Dios, muerte e ira de Dios. Ahora entiende qué significa que las demandas de la ley de Dios quedaron plenamente satisfechas. ¿Sí, hermanos? Entonces bendito sea nuestro Dios y Salvador, que es justo. Esta es la razón que hace que Cristo pueda ser el mediador, porque tiene una justicia perfecta en obra, en palabra y en pensamiento. ¿Sí ve? Pero no solamente eso. Cristo tiene una justicia perfecta cuando pagó las exigencias inflexibles de la perfecta ley que había sido quebrantada. Al haberles dicho esto, nos puede llevar entonces a descifrar el doble beneficio que la justificación trae sobre los creyentes. Usted y yo sabemos que en la justificación se nos imputa una justicia perfecta a nuestra cuenta, una que nunca tuvimos por nosotros mismos. Es decir, se nos atribuye una recompensa que fue ganado por otro, por Cristo, quien cumplió toda la ley. ¿Para qué? Para dar vida eterna. ¿Quién podía tener vida eterna? El que cumplía la ley.
¿Y la cumplió uno? ¿La cumplió uno? Cristo la cumplió. Así que sí hubo uno que la cumplió. Así que sí hubo uno que podía dar ¿qué? Vida eterna. Pero a la misma vez en la cruz, Cristo tomó el castigo y la pena por el pecado. Y entonces, ¿qué se obtuvo en ese momento? ¿Qué se obtiene? Se obtiene el perdón de nuestros pecados, con lo cual se puede absolver a un pecador de la culpa y la condenación que merecían. ¿No les parece glorioso? Yo espero que sí, hermanos, ¿no? Ese es el Evangelio. Y yo les hablo esto, hermanos, porque es necesario, y se les dije hace una semana, deben pensar en esto. ¿Le sacaron tiempo para pensar en esto toda esta semana? ¿Para entender los misterios gloriosos del Evangelio? Porque si no le están sacando tiempo para entender esto, por eso es que muchas veces todavía siguen con las mismas lagunas y las mismas dudas en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo, en su perfecta obediencia, logra vida eterna. Porque eso es lo que da la ley. Pues el que haga estas cosas, por ellas vivirá. Pero cuando toma el castigo en la cruz, obtiene el perdón de pecados. Nos libra de la culpa y de la condenación que merecíamos como pecadores al haber quebrantado la ley. Una vez más quiero plantear el asunto, hermanos, viendo entonces que la parte negativa de la justificación es un beneficio para el creyente en Cristo. Yo quiero dejar esto bien claro. Les estoy hablando de la parte negativa, ¿no? Hay dos aspectos, negativo y positivo. Hay una parte de obediencia activa y otra pasiva, le hemos hablado. Quiero volver una vez más a plantear este asunto porque a través de la parte negativa de la justificación tenemos un beneficio. El creyente en Cristo lo obtiene. ¿Cuál es? Se los acabé de decir. ¿Cuál es? Bueno, allí en la parte negativa, que es el tratamiento, recuerden, el tratamiento de la culpa, el tratamiento del castigo y la pena que merecía el pecador, ¿cierto? No olvide eso, hermano. En esa parte negativa tenemos que la absolución de la culpa y la condenación viene a través del perdón de pecados que les acabé de hablar. O sea, usted es absuelto. Usted es considerado justo, o declarado, no considerado, sino declarado justo. La pena de la condenación no recae sobre usted. Es absuelto, ¿por qué razón? Porque en la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su sangre, ¿qué hizo? Perdonó nuestros pecados. ¿Sí? ¿Redención por quién? Por su sangre, el perdón de pecados. Ahí, cuando se nos perdonan pecados, entonces podemos ser absueltos de la culpa y la condenación. Ese es el beneficio. Este beneficio consiste en que usted y yo somos librados de la culpa que recaía sobre nosotros. Y a veces ese término culpa, bueno, no voy a decir que es difícil de explicar, pero a veces tal vez no lo entendemos. Pero ese término culpa, digamos que también es expresado de dos maneras. Primero, como ese sentimiento de responsabilidad que usted experimenta al haber cometido un acto malo. ¿Sí lo ha tenido? ¿Sí lo ha tenido o no lo ha tenido? Es ese sentimiento de responsabilidad. Fui responsable de haber hecho algo ¿qué? Malo. Eso es culpa. Es ese sentimiento. Pero también, cuando usted y yo vemos, la culpa es la condición. Es la realidad de ser culpables o responsables de sí haber cometido ese acto. ¿Sí? Son los dos ámbitos. Uno es que usted se siente culpable porque cometió un acto malo. ¿Sí? Su conciencia lo acusa. Pero no solamente eso. Culpabilidad tiene que ver con la realidad de que usted es el culpable de ese acto. ¿Sí? Así que tenemos en cuenta que eso es lo que hace la justificación. ¿Nos libera de qué? De la culpa. De la responsabilidad de haber sido, sí, los criminales. Sí, el haber cometido ese mal acto.
Espero que me estén entendiendo. Por eso es que usted puede escuchar. Ay, es que fue sin. O usted tuvo la culpa, ¿ve? O sea, usted es responsable, ¿o no? En la justificación, entonces, tenemos este bendito beneficio de ser libertados de esa culpa. Es decir, hermanos, de la responsabilidad que tenemos al haber sido los agentes activos de transgredir la ley de Dios en cada punto, en cada aspecto y en toda su extensión, todos los días de nuestra vida. Yo quiero recordarle una vez más, porque a usted y a mí se me olvida. Aquí no hay sentados ángeles, ¿no? Perdón que los baje de la nube. Pero aquí no hay ningún ángel sentado. Que sé que hay muchos que se consideran ángeles. Aún muchas veces uno mismo. Así que aquí no hay ningún ángel. Aquí no somos ninguno que no nos hemos rebelado contra Dios. Al contrario, ¿qué es lo que hay aquí? Hombres y mujeres nacidos de mujer, concebidos en pecado y que nos hemos rebelado contra el Creador. Eso es lo que hay aquí sentados. Todos. Mire, déjeme ilustrarle el punto que le estoy diciendo, para que nos demos cuenta de que sí somos culpables y del bendito beneficio que hay al ser libertados. Aquí tenemos bebés, ustedes saben cuáles, ¿cierto? Tenemos bebés que desde que nacieron gritan cuando tienen hambre, ¿cierto? O como también se puede observar, se echan para atrás con fuerza. ¿Lo han observado? Bueno, ellos hacen esto no porque sean angelitos que tienen bondad en su corazón. No porque ellos son muy buenos, no porque ellos son muy obedientes. No es porque ellos sean angelitos recién nacidos que están en esta tierra. No, mis queridos. Esos bebés que no se dejan cambiar el pañal, esos bebés que están tirando las cosas al piso, ¿les suena extraño? ¿Sí? No es porque no entiendan nada. No es que ellos tiren porque no entienden nada. No. Ellos hacen todo esto. Gritan, se echan para atrás, no se dejan cambiar el pañal, tiran las cosas al piso, porque vienen de simiente de pecado. Esa es la razón. No es otra. Son pecadores que si no son bien criados, no se van a quedar con esas cosas de pequeños. No se van a quedar así. Ellos van a crecer y estas cosas van a crecer con ellos. Así que el día de mañana, ese niño que le tira a usted las cosas y del cual usted se ríe con tanta gracia, porque le tiró la cosita al suelo, que lo entiende, pobrecito. Ese niño arrastró desde chiquito eso y creció con él. Y entonces ese niño será aquel que ya no solamente va a tirar un juguete al piso, sino que sabe qué va a hacer. Va a tirar la comida que no le gusta al piso, servido para su esposa. Con toda grosería. Ese va a ser. Se lo estoy diciendo hoy, para que lo tenga en cuenta. Se lo estoy diciendo hoy. Ese que es capaz de arañar la cara de su papá o de su mamá. ¿Usted cree que eso le va a quedar de pequeño? Eso lo hace de esa manera porque no tiene más fuerza, porque no es más grande. Pero eso lo va a seguir y va a crecer con él. Y el día de mañana va a ser la cachetada que le va a pegar a su esposa. Va a ser el que no es capaz de respetar a una mujer. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Así que esta culpabilidad. ¿Ustedes han visto los jóvenes de hoy? ¿Ustedes han visto esos jóvenes de hoy que exigen atención inmediata de todas partes? ¿Sí los han visto? Bueno, esos jóvenes que buscan atención inmediata de todas partes son aquellos a los cuales sus padres no les dejaron pasar una sola necesidad. No se la dejaron pasar. Que si gemían o que si hacían mala cara, ya el papá estaba preocupado. Ay, ¿qué será lo que quiere el niño? Ay, ¿qué será lo que tiene el nene? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¿Qué será lo que tiene el angelito? Esos padres, esos pelados, esos jóvenes de hoy, esos estuvieron en las casas y no les dejaron pasar una sola necesidad. Y cuando no se les dio, ¿qué hicieron? Pusieron el grito en el cielo. ¿Hoy en qué se traducen esos jóvenes? ¿En qué se traducen hoy?
en vandalismo. Hermano, no les puedo decir otra cosa. Y se los digo con el fin, que Dios quiera cambiar los corazones y renovar los entendimientos, porque aún aquí ocurre. Por eso lo hago. Por eso lo hago. Ahora yo le pregunto entonces, después de haberle dicho esto, ¿hay culpabilidad? ¿Hay culpabilidad en el hombre? Así que no es desde grande, sino desde que nace. Y la justificación es un acto tan poderoso y tan glorioso que liberta de esa culpa. Eso es lo que hace la justificación. Esa culpa de... ¿Quién podía quitar esa culpa? ¿Quién se la podía quitar? Dígame. Dígame. ¿Y sabe cómo lo hace la justificación? Cristo en la cruz, derramando su sangre y perdonando nuestros pecados. Así es la manera en la cual Dios nos libera de la responsabilidad de transgredir la ley justa. ¿Quién tuvo que hacer algo? No haga nada porque se condena peor. No hicimos nada, sino confiando en que solo Él puede perdonar pecados. Y cuando se nos perdonan pecados, somos absueltos de la culpa, de la responsabilidad que teníamos de ser ¿qué? Los agentes transgresores de esa ley. Hermano, yo espero que el corazón se le esté enterneciendo delante de mi Dios. Esta parte negativa de la justificación es un beneficio. ¿Por qué razón? Porque busca sacar del estado de injusto al pecador redimido. Culpables, injustos. Eso es lo que somos. Y lo quiere sacar de su condición natural de injusto y pasarlo de ser un injusto a ser un ¿qué? No injusto. ¿Un declarado qué? Justo. Ay, hermanos, es por la obra de la expiación de Cristo que perdona pecados que una persona puede pasar de ser injusta a ser declarada justa. O no injusto, no responsable. ¿Usted se imagina eso? No responsable de todo lo que sí hizo. Así que esto debería ser ya un todo para el pecador redimido. No ser declarado ¿qué? Culpable. Qué bendición, hermanos. Mire, piense, en la justificación, ¿sabe qué pasa? En la justificación se le declara su vida, en un estado ajeno al que usted y yo nacimos. ¿Cómo nacimos? Pecadores culpables. ¿Qué hace la justificación? Nos declara en un estado que nunca obtuvimos. Eso es extremadamente maravilloso, hermanos. Realmente que para mí es algo tan grande que no alcanzo a comprenderlo, pero una cosa sé, fue lo que el Señor hizo por el pecador. Como lo cité ahorita en el principio, el beneficio de esta justificación, de la parte negativa de la justificación, es como dice Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Mire, quiere que le diga una cosa. Un creyente, nunca podrá decir, nunca en su vida, conozco la ira de Dios. Nunca. Cambie su pensamiento, porque hay personas que por su pecado tienen alguna consecuencia. Señor, quita de mí toda esta ira. Hay personas que sufren aflicciones y es como si estuvieran recibiendo todo el peso de la justicia de Dios. Un creyente nunca podrá decir, conozco la ira de Dios. Es una imposibilidad que la pueda llegar a conocer experimentalmente. No la puede conocer, porque Dios dijo, no nos puso para ira, sino ¿para qué? Para salvación, por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Yo el miércoles le dije, las cosas que ocurren en esta tierra y que tienen que ver con devastaciones, guerras, hambres, pestilencias, son el justo juicio de Dios manifestado
y manifestando solo una pequeña gota de su ira sobre el impío. Mire, así, si es que la estoy haciendo muy grande, sobre el impío. Pero ese impío sí que la conocerá en todo ese esplendor, y la experimentará, y la vivirá, y la sufrirá, todos aquellos que sean hallados culpables delante de Dios. Así que yo quiero decirle una cosa, hoy, para que usted entienda lo que el Señor dice, hoy, en su palabra. ¿Sí recuerdan? Dice, hoy hay uno solo, que conoció y soportó la ira de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Cristo Jesús el Salvador. Y yo hoy le digo a usted que es culpable. Hoy se lo digo. Por favor, le ruego, acérquese a Él. Abrácelo a Él con todas sus fuerzas, como el único que lo puede liberar de su culpabilidad, perdonando sus pecados. No hay nadie más. Por favor, yo le ruego, abrace a Cristo. Venga a Él, solo Él lo puede hacer libre. Él ya lo soportó, Él ya la sufrió, Él ya la experimentó. El mal del pecado es tan grande que no puede ser pagado en la temporalidad. Aunque un hombre viviera en esta tierra 500 o 1000 años, no puede pagar el mal que hizo con el pecado, aunque lo metieran en una cárcel desde que nace hasta que se muera. No lo paga. Se requiere de una eternidad. Y allí la ira de Dios se presentará todos los días, las 24 horas, sin descanso. A usted que es culpable le caerá sobre todo aquel que no tome esta oferta magnífica de salvación. Todos los días. Yo le pregunto una vez más, ¿quiere usted el infierno? ¿Quiere usted sufrir el infierno sabiendo que hubo uno y se llama Cristo, que ya lo sufrió para que podamos ser librados? ¿Lo quiere sufrir? ¿Quiere seguir con ese corazón tan endurecido, tan enorgullecido de no querer recibir a Cristo y sufrir usted mismo el infierno? Uy, si usted aquí le da duro una enfermedad, piense lo que es una ira eternamente. Si usted acá sufre una necesidad, piense que es tener necesidad toda la eternidad, como nunca antes la haya tenido. ¿Quiere sufrirlo? ¿Quiere irse usted para allá? No endurezca hoy su corazón contra la voz de Dios que lo llama a que se vuelva a Él de todo corazón. Y no le está pidiendo nada. Venga a Él, abrácelo a Él, búsquelo a Él y aférrese a Él. La absolución de pecados que se presenta en la justificación es sobre todos los pecados. Así que cuando hablamos de esa parte, de ese beneficio que trae el Señor, implica que toda culpa, todo castigo es removido. ¿Por qué? Porque fueron perdonados, todos. Por lo tanto, si todos fueron perdonados, entonces ¿qué culpa y qué castigo hay? No hay ninguno, hermano. Un creyente tal vez pueda llegar a ser disciplinado. ¿Y sabe por qué sabe por qué un creyente sí sufre ciertas cosas, pero sufre es qué? Disciplina. ¿Y sabe por qué sufre disciplina un creyente? Porque ha pasado de las manos del juez a las manos del Padre. Y yo espero que con esto se pueda responder a la pregunta que la hermana hizo hace una semana. ¿Pasó de las manos del juez, que lo iba a acabar? ¿Sí? ¿A las manos de qué? De un padre que por amor corrige del mal camino. ¿Ven la diferencia? Y que aunque lo pueda llegar a herir de muerte, nunca lo condenará para la eternidad. ¿Entienden eso? Pasó de las manos de un juez a las manos de ¿qué? De un padre. El juez lo condena porque usted es culpable. Pero cuando usted ha pasado en la fe de Cristo, ha pasado y ha sido justificado, declarado justo, pasa a ser hijo. Y ya como hijo usted sufre, pero porque Dios lo disciplina. ¿Para corregirlo de qué? Del mal camino, para que usted no tenga parte con los mismos, con nosotros.
Y aunque lo pueda llegar a herir de muerte, porque Dios puede matar a un propio hijo suyo, porque ¿a quién le pertenece la vida? A Dios, nunca será para muerte eterna y condenación eterna. Así que en la parte negativa de la justificación hay perdón de pecados porque Cristo expía por medio de su sangre. Y donde hay perdón de pecados, no hay castigo que quede sin pagar por el pecado. Para el justificado, para aquella persona justificada, es como dice Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo se lo leo. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Eso es lo que pasa con el justificado. ¿Ve? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué castigo queda? Si en la sangre de Cristo se borra todo. Así que nadie puede presentar en el cielo o en la tierra cargo alguno de condenación sobre aquel que ha sido justificado por Dios en la justicia de su Hijo Jesucristo. Pues en Él, en Cristo, se tiene y se obtiene el perdón de pecados. En Cristo se obtiene la paga de la deuda. Y si usted se le pagó la deuda, usted es libre de toda ¿qué? De toda culpa. Porque el fiador provisto por Dios mismo ha pagado con su propia vida lo que la justicia de Dios demandaba por su quebrantamiento. Una vez más, ¿queda satisfecha la justicia de Dios? Completamente. Qué bendición es la salvación que hay en Cristo Jesús. Qué gloriosa verdad. Bendito sea nuestro Cristo. Pues para el creyente, aún la muerte se considera ganancia. ¿Y ya se puede entender? ¿Ya puede entender por qué se considera ganancia? Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Un creyente, aún su muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque puede morir en paz. Nada le debe a la justicia. Nada. Porque ya hubo uno que pagó por él. Todo lo contrario para aquel que muera sin Cristo. ¿Ven? ¿Ven? Será hallado culpable de todo, en todo y por todo. Y será castigado con todo el juicio de Dios. Sin embargo, puede llegar a surgir una pregunta de todo lo que yo le he hablado. Bueno, pastor, si todos los pecados han sido perdonados en un creyente, ¿por qué entonces debo de ir a pedir perdón por mis pecados? ¿Por qué? ¿Será entonces que cada vez que pecamos la justificación se borra? ¿Y entonces debemos ir a pedir perdón para renovarla? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Por qué tiene que ir a pedir perdón? Ven, por eso yo les digo, es bueno que usted y yo pensemos. Por eso le he dicho, piense en esto, piense en esto. Y espero darle respuesta a la pregunta que la hermana Marisol hizo hace una semana, en cuanto a Dios como juez y a Dios como padre. Mire, como juez, Dios perdonó todos nuestros pecados. ¿Es lo que nos muestra la justificación? Sí. Sin embargo, en el orden de la salvación, usted y yo tenemos que después de la justificación viene algo llamado la adopción. La adopción. Adoptados como hijos de Dios. Y es allí, como hijos delante de un padre, que seguimos ofendiendo, al cual entristecemos con nuestro pecado, que usted ya no va y lo busca como ¿qué? Como juez, sino que lo busca como ¿qué? Usted se presenta delante de Dios con dolor y en arrepentimiento como un hijo que ha pecado ¿contra quién? Contra su padre, no contra el juez, sino contra el padre. Por eso usted y yo seguimos yendo ¿a dónde? A buscar el perdón de nuestros pecados. Mis amados, eso es. En la justificación, Dios lo que hace es que remueve nuestra culpa. Nos remueve esa culpa como responsables, como hacedores de pecado, librándonos del castigo y de la pena.
Pero ¿qué pasa? Eso pasa como juez, ¿sí o no? Pero como padre, ¿será que quita la culpabilidad? Ese sentimiento, ¿recuerdan? Ya vimos que en las dos partes se quitó, ¿qué? La responsabilidad. O sea, usted sí es culpable de esto. Pero la otra parte, el sentimiento de responsabilidad de haber cometido algo malo, ese que se pone sobre el corazón por haber hecho algo malo, ese no se quita. Esto siempre va a poner en el creyente un sentido de responsabilidad, de haberse rebelado contra su padre, de haberlo ofendido, de ver el rostro de su padre fruncido, de apartarse de su lado. Y todas estas cosas lo van a llevar delante de él para rogar ¿qué? El perdón de su pecado. ¿Ven la diferencia? Así que usted ya no lo busca, oh Dios, no me condenes, oh Dios, no me acabes, no me destruyas con tu ira. No, esa culpa ya fue quitada. Ya fue quitada por la expiación, por la justificación en Cristo, por el acto negativo. Usted y yo ahora lo buscamos porque le hemos dado razones para que la comunión se rompa. Y entonces con urgencia vamos porque necesitamos restablecerla bajo la seguridad del perdón y el arrepentimiento que se da a través de Jesucristo. El pecado, yo quiero decirle una cosa. Esa es la razón, si usted y yo entendemos esto, esa es la razón por la cual el pecado sí o sí debe de entristecer en gran manera al que es hijo de Dios. ¿Entienden? No es porque tiene que sentir dolor porque es que yo quiero que sienta dolor. Es natural. Sí o sí, un pecado va a entristecer al que es ¿quién? Hijo de Dios. Desafortunadamente no es lo que se ve. No es lo que se ve. Porque se tomaron estas doctrinas y se convirtieron en una excusa para pecar. Y estas doctrinas hicieron hombres y mujeres insensibles que con soberbia y orgullo en su corazón malvados dicen, ya Cristo pagó por mí y Él me dio libertad. Uy, hermanos queridos. ¿Ah? ¿No le parece perverso eso? Después de haberle dado todos los argumentos por los cuales un pecado sí o sí debe entristecer al que es hijo de Dios. Pobre de ellos, porque no sabe lo que dicen. No han entendido la obra de Cristo. No ha sido alumbrada en sus corazones. Porque yo le pregunto una cosa, ¿quién puede gozarse y abrazar con alegría al asesino de su hijo? Dígame, hermano. Yo creo que nadie, ¿cierto? ¿Quién puede abrazar? ¿Quién puede disfrutar de la compañía de aquel que le arrebató la vida de su esposa o de un ser amado? Dígame quién. Dígame quién. Yo creo que nadie. Pero ¿sabe cuándo puede pasar eso? Cuando verdaderamente se ama. Porque si usted nunca ha amado a esa persona, a ese que le fue quitado, usted puede gozarse con aquel que lo quitó. Hay muchos que mandan a matar a su esposa y después van y se encuentran con el asesino como si nada pasara. ¿Por qué? Porque nunca lo amaron. Así que el que se revuelque en el pecado, se goza en el pecado, disfruta del pecado, es porque tal vez no conoce ni amado a Cristo. Nunca en su vida. Yo le pongo peso sobre usted y sobre mí. Mire que, hermano, estas palabras que yo hablo son serias para todos. Esto nos deja sin excusa delante de Dios. Y eso es lo tremendo de lo que leíamos ahorita en el segundo libro de Reyes. Abrazaremos y nos gozaremos con aquello que hizo que la espada de la justicia de Dios atravesara el costado del Salvador para derramar su sangre para nuestra redención. Esa es la pregunta, mis amados. Cuando usted y yo pecamos, es como si tomáramos los clavos que lo clavaron en la cruz y les hiciéramos un monumento en nuestra casa. Que lo primero que se ve en nuestra casa cuando llega alguien es, mire lo hermoso de este monumento de los clavos que clavaron a mi Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que pasa cuando pecamos.
Cuando usted y yo pecamos, es como si hiciéramos, como si meneáramos la cabeza en señal de desprecio hacia esa bendita obra del Salvador. Como si nos avergonzáramos de Él en la cruz. Eso es cuando usted y yo pecamos delante de Dios. Dios nos haga convictos de pecado para que en lugar de excusarlo y disfrutarlo, lo lamentemos y lo odiemos y entonces nos rindamos delante de Él. Lamentarnos del pecado con el que ofendemos al Padre y al Hijo que nos salvó, corriendo en arrepentimiento, manifiesta que hay sensibilidad y vida en un corazón que antes no sentía nada por el pecado ni por Dios. Voy a dejar hasta aquí, porque creo que con esto es suficiente para que usted y yo meditemos. La próxima semana hablaremos del aspecto positivo de la justificación, como beneficio también. Pero yo quiero que usted y yo le pidamos a Dios que nos ayude a entender esto. Porque como se lo dije, si su corazón con esto no es movido, no sé qué haya para moverlo. No sé qué haya para convencerlo. No sé qué haya. Yo hago uso de lo que Dios dijo que iba a usar para salvar un alma. Y ya nos damos cuenta que hay sensibilidad en un corazón cuando puede tener esto en su propia vida. Puede pensar en ello, meditar en ello y encontrar en ello la realidad de las cosas. Así que ya sabe, lamentarse del pecado no es un capricho del pastor. Lamentarse del pecado es una obra maravillosa de la gracia de Dios que naturalmente hace que un hombre verdaderamente se lamente y se duela por haber pecado contra su Padre. Oremos al Señor.